Dentro de operadores vas a crear una clase y en este caso le vas a colocar lo que es operadores aritméticos. Operadores aritméticos. Perfecto. Se nos va a crear la clase y estamos trabajando sobre el proyecto Fundamentos de Java. Es importante siempre, si tenés muchos proyectos acá abiertos, setear como clase principal. Entonces clic derecho, Set as Main Project. Bueno, una vez que ya hicimos las configuraciones, voy a darle un poco de zoom a esto para que se vea, ¿sí? Creo que ahí está bien. Vamos a hablar un poquito de lo que serían los operadores aritméticos. Esto sería fundamental dentro de la parte de Java por el hecho de que no solamente con los operadores aritméticos vas a poder hacer operaciones justamente matemáticas, sino que vas a poder utilizarlo en diferentes cosas dentro de Java, ¿sí? Por ejemplo, lo que es una concatenación de diferentes tipos de datos, por ejemplo, lo que es un incremento dentro de lo que sería un tipo de bucle, que lo vamos a ver más adelante, o un decremento, ¿sí? O por ahí hacer un tipo de eficiencia de algoritmo diferente a la que vos tenías planificado hacer, o modificar a un tipo de algoritmo con todas estas cosas. Bueno, y así millones de ejemplos más. Lo más importante es saber para qué lo podemos utilizar, y no solamente eso, sino saber utilizarlo. Entonces vamos a crear una clase principal, en este caso PSBM tab, ¿sí? Por State Volume, y tenemos 5 tipos de operadores aritméticos, ¿sí? Lo que es más, lo que es menos, ¿sí? Lo que es multiplicación, ¿sí? Lo que es división y lo que sería resto de la división. Eso es muy importante porque capaz matemáticamente hablando vos pienses que esto es una división, pero no, ¿sí? Esto es una división, no el resto, que son dos cosas diferentes. Por más que se utilicen dentro del mismo propósito, son dos cosas diferentes. Como te digo, dentro de la parte de los literales, en cualquier tipo vas a utilizar esto. Entonces podríamos empezar hablando dentro de lo que es, por ejemplo, la parte de los números enteros, ¿sí? Cuando vos realizás una operación entre dos números enteros, el resultado siempre va a tener que ser entero, ¿sí? Lógicamente no te puedo dar un float en programación. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, yo declaro una variable llamada entero, cálculo le pongo, ¿sí? Cálculo. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 3 más 5, por ejemplo, ¿sí? Esto, el resultado del cálculo, te da indefectiblemente 7, matemáticamente hablando 7, ¿sí? Pero a veces lo puedes encontrar, por ejemplo, en algunas calculadoras, lo puedes encontrar en algún tipo de programa dentro de la web que te lo puede tirar el resultado como 7.0, ¿sí? Eso no es correctamente válido en programación y todo tiene un porqué. Pero bueno, siempre te tiene que dar un entero. Eso es lo más importante. Si vos vas a trabajar con float, que también vimos lo que es float, ¿sí? Por ejemplo, float cálculo 02, le podemos poner 3.0 más 5.0, ¿sí? Esto te tiene que dar, bueno, colocando el F al final, te tiene que dar 7.0, ¿sí? No te puede dar 7. A eso voy. Siempre el resultado te tiene que dar igual a lo que sería el tipo de dato que vos tengas dentro de tu variable. Eso es importante. Entonces, con los números enteros, por ejemplo, vamos a tratar números enteros, el float no. Con los números enteros se pueden realizar entonces operaciones unarias, tipo aditivas, multiplicativas de incremento y decremento, relacionadas de igualdad y de asignación. O sea que hay muchísimos tipos de operaciones que se pueden realizar. Entonces la operación unaria lo que te permite hacer es ponerle el signo delante del número en el cual estás trabajando, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, imprimimos esto, clic derecho, run file. Vamos a ver acá en pantalla. También le voy a dar un zoom a la consola. Ahí va. Bueno, se ejecutó correctamente. Yo quiero que esto nos muestre en pantalla y para eso colocamos cálculo. Esto le damos de vuelta, clic derecho, run file, y vamos a ver que tenemos en consola 8, ¿sí? Pero si nosotros aplicamos lo que es matemáticamente hablando una operación unaria, es darle el signo a cada número que vos tengas dentro de la operación. En este caso, por ejemplo, le das un más, ¿sí? Lo que estás haciendo es sumar dos números positivos, ¿sí? Meramente positivos. La operación te tendría que dar igualmente 8, ¿sí? Clic derecho, run file,
y vas a ver que te da indefectiblemente 8. Fíjate que el resultado no va a ser un unario, ¿sí? Va a ser un número entero en este caso, ¿sí? Sin signo porque es positivo. De la misma forma, si nosotros queremos hacer la operación pero negativo, ¿sí? Lo que podrías hacer es menos 3 más 5, está restando 3 al más 5. Entonces te tendría que dar lo que sería, en este caso, 2. 2 positivo, ¿sí? 2 entero sin signo. Clic derecho, Run File. Y vas a ver que te da 2, indefectiblemente. Bueno, acá lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer yo, es colocarte una breve descripción de lo que estamos tratando, de qué tipo de operador es, para que te quede la referencia, ¿sí? Vamos a colocarle operador unario. Bien, esto ya te queda ahí, ¿sí? Y de la misma forma vamos a hacer otro más para que también te quede cuál es la diferencia. Fíjate que acá te marca un error, el IDE de Java marca un error justamente porque tenés dos variables con el mismo nombre. Entonces a este vamos a llamarle cálculo 01 y a este vamos a llamarle cálculo 02. Acá podemos cambiarle a positivo, que sea un número positivo, que sea, no sé, 78, y acá que sea menos menos 89. Y de esta forma vas a ver cómo te marca con signo la salida en la consola. Entonces con esto vamos a imprimir cálculo 01, ¿sí? Copiamos todo esto y abajo colocamos lo que sería cálculo 02. Imprimimos en pantalla, clic derecho, Run File. Ahí vemos, te da el resultado 2 positivo para primer cálculo y menos 11 para el segundo cálculo, ¿sí? Lógicamente porque tenemos un número mayor que está restando a un número menor y es positivo, esa es la diferencia, ¿sí? Así que bueno, ahí tenés a modo de ejemplo. Y también para que lo veas en pantalla, podríamos colocar un mensajito que diga: estas son operaciones unarias. Bien, algo importante que yo a veces utilizo cuando quiero hacer algún tipo de test para un tipo de desarrollo acá en Java es colocar lo que sería un salto de línea siempre antes y después de un mensaje, pero indefectiblemente antes del mensaje, porque capaz tenés muchísimo código en la salida de consola, ¿sí? Más si por ahí estás trabajando con algún tipo de framework, que me gustaría más adelante explicar un poquito sobre eso cuando hagamos la parte más avanzada de Java, que tengo pensado. El tema que los tiempos tampoco me dan, ¿sí? Tenés muchísima cantidad de información en lo que sería la consola. Si vos por ahí aplicás también a un tipo de debugging, puede ser que en consola te vaya explicando los pasos de lo que estás haciendo. Entonces, como podrás ver, acá fíjate que te dice deleting, updating, compiling y todo lo demás. Bueno, entonces imagínate si tenés un programa más grande, la cantidad de cosas que tenés. Entonces no sabes cuál va a ser, o mejor dicho, no vas a poder ubicar a simple vista cuál es tu tipo de test de lo que estás haciendo. Por eso se coloca en la salida de la consola lo que sería una pequeña definición, ¿sí? Una pequeña referencia, como por ejemplo sería esto, ¿sí? Entonces el salto de línea yo se lo doy siempre al principio, ¿sí? Antes de realizar lo que es esta información, este tipo de aviso. Y para poder hacer el salto de línea se coloca, en mi caso, en Windows, ALT-GR y signo de exclamación final. Esto te da una línea invertida, ¿sí? Un pipe invertido. Seguidamente de esto colocas lo que es N, ¿sí? En minúscula, y esto es exactamente un salto de línea. Si mal no recuerdo lo vimos en la parte de literales, pero bueno, no viene mal explicarlo nuevamente, y si es que no lo vimos, estupendo. Entonces esto lo ejecutamos nuevamente y vas a ver cómo cambia ya lo que es el aspecto de la salida de la consola, ¿sí? Ahí te dice en consola, estas son operaciones unarias, y te lo deja un poquito más ordenado. También se lo coloca después al finalizar, ¿sí? A veces por ahí está bueno también colocarlo al finalizar para tener un código más ordenado. Y en este caso tenemos solamente dos números, pero imagínate que tenés un texto grande, ¿sí? Y acá podría estar chocando con lo que sería la parte del título. Bueno, cada uno lo va adaptando o lo va haciendo dependiendo del gusto que quiera.